Hola, muy buenas noches. En este video vamos a tocar uno de los temas más importantes en el derecho de familia salvadoreño, el cual es la pensión compensatoria. Para iniciar a hablar de este tema, hay que imaginarnos una situación. En este caso, imaginémonos a dos personitas, María y Carlos. Ellos se están divorciando después de un largo periodo, 15 años para ser exactos, de matrimonio. Durante ese tiempo, María se dedicó al cuidado del hogar y a los niños, mientras que Carlos, por su parte, él desarrolló una carrera profesional. Ahora que están empezando o afrontando este proceso de divorcio, María enfrenta un desequilibrio económico. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Tiene derecho María a una compensación? Y la respuesta es que sí. Y en este video se los voy a explicar y les voy a explicar todo lo que se necesita saber sobre la pensión compensatoria en El Salvador. Para iniciar a hablar sobre este tema, necesitamos saber qué es la pensión compensatoria. Bueno, pues la pensión compensatoria en sí está regulada en el artículo 113 del Código de Familia de El Salvador. Este establece que cuando el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de separación de bienes o si la liquidación del régimen de comunidad deja un saldo negativo, el cónyuge que resulte económicamente más afectado tiene el derecho a recibir una pensión en dinero. Dicho de otra forma, es una prestación económica en dinero que el cónyuge debe pagar para al otro cuando se están divorciando o cuando el divorcio en sí produce un gran desequilibrio económico que implica una desmejora bastante sensible en su situación actual. Es fundamental entender de que no es una pensión alimenticia. Su naturaleza es compensatoria, mas no asistencial. La pensión compensatoria busca retribuir al cónyuge durante el matrimonio, realizó esfuerzos, llámese trabajo, dedicación dentro de la familia, pero por el cual o por los cuales no obtuvo un beneficio directo o beneficio económico directo en este caso. Y según la jurisprudencia salvadoreña, esta pensión trata de evitar injusticias, reconociendo que el desequilibrio económico se produce en consecuencia directa del divorcio. Ahora bien, ya teniendo esto claro, vamos a ver los requisitos que se necesitan para obtener dicha pensión compensatoria. Para que en sí usted o para que se proceda a la pensión compensatoria se deben cumplir tres requisitos fundamentales. El primero es que el matrimonio debe haberse contraído bajo el régimen de separación de bienes o si existió en régimen de comunidad. Su liquidación debe arrojar un saldo en negativo. Punto número 2. Debe de existir un desequilibrio económico que implique una desmejora sensible en la situación del cónyuge que la solicite, en comparación con la que tenía dentro del matrimonio. Y tercero, este desequilibrio debe probarse adecuadamente en el proceso del divorcio. Ahora bien, ¿qué factores son los que se toman en cuenta? Para determinar la cuantía de esta pensión, el juez va a tomar en cuenta varios factores que se establecen en el mismo Código de Familia, los cuales pueden ser la edad y el estado de salud del cónyuge acreedor, su calificación profesional y las probabilidades de acceder a un empleo, y la dedicación personal pasada y futura a la atención de la familia, y también la duración del matrimonio y la convivencia
conyugal. La colaboración con su trabajo en las actividades particulares del otro cónyuge y el caudal y medios económicos de cada uno. La sentencia del divorcio debe fijar también las garantías para hacer efectiva dicha pensión. Ahora bien, ¿cuándo se extingue la pensión compensatoria? Bueno, el Código Familia establece claramente que cuando se extingue el derecho a recibir esta pensión, es importante conocer estas causales. Primera causa: cuando cesa la causa que motivó la pensión. ¿Qué quiere decir? Si desaparece el desequilibrio económico que originó el derecho a tenerla. La segunda causa es que cuando el acreedor de la pensión contrae un nuevo matrimonio o convive maritalmente con otra persona. Es ahí donde se acaba. Y la tercera es por haber cometido una injuria grave contra el deudor de la pensión. Y la cuarta causa es por la muerte natural o accidental del acreedor o del deudor. Ahora bien, además de la pensión, se puede exigir, esta se puede extinguir cuando el obligado a pagarla, número 1, entregue bienes al beneficiario y constituye el derecho de usufructo, uso de habitación sobre determinados bienes o una entrega o una suma total de dinero en efectivo. Ahora bien, esto es muy importante, que esto debe ser acordado por los interesados o decidido por el mismo juez a petición justificada por el deudor. Ahora bien, es importante destacar, según la jurisprudencia salvadoreña, la bonanza o recesión económica del acreedor después del divorcio no es influyente en la modificación de la pensión, ya que el desequilibrio se mide al momento del divorcio. Ahora bien, la diferencia con la pensión alimenticia especial, porque a veces hay mucha confusión, que unos piensan que la pensión económica es misma que la pensión alimenticia. Muchas personas sí tienen la confusión y es bastante común esa confusión, pero son figuras jurídicas, son figuras completamente diferentes. La pensión alimenticia, en este caso, está regulada en el artículo 107 del Código de Familia, el cual procede cuando el cónyuge no participó en los hechos que originaron el divorcio, o padece de discapacidad o minusvalía que le impide trabajar o haya sido declarado incapaz y no tiene los medios sustanciales para sobrevivir. No tiene esos medios suficientes para poder sobrevivir. Y su naturaleza es asistencial, la cual está destinada a cubrir las necesidades básicas de sustento, habitación, vestido, salud y educación. La pensión compensatoria, por otra parte, tiene la naturaleza retributiva o compensatoria. No quiere que exista o no requiere de que exista alguna incapacidad o discapacidad, sino que se produce cuando hay un desequilibrio económico producido al momento del divorcio. Es bastante importante saber que ambas pensiones pueden solicitarse simultáneamente si cumplen los requisitos cada una. Además, también existe una diferencia importante. En los casos donde se establezca una grave conducta dañosa de un cónyuge para el otro, según el artículo 114 del Código de Familia, no habrá el derecho de pago de la pensión compensatoria. Ahora bien, recapitulando un poquito, la pensión compensatoria es un derecho establecido en el Código de Familia salvadoreño que existe
para proteger al cónyuge que sufre un desequilibrio económico por causa del divorcio. Esto requiere que el matrimonio se haya contraído bajo el régimen de separación de bienes o que la liquidación sea en saldo negativo, y debe probarse la desmejora sensible en la situación económica. Esta se extingue por diversas causales, incluyendo nuevo matrimonio, nueva convivencia marital o por un pago único. Y jamás debe confundirse con pensión alimenticia especial, ya que esta tiene una naturaleza asistencial.